Le doy la palabra ahora al doctor Ernesto Álvarez, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y su presidente. Le doy la palabra al doctor Álvarez. Muchas gracias. Primero, para saludar y agradecer la invitación a Raúl Ferrero y a usted, a Javier de Belaunde, que en particular merecen todo el aprecio, no solamente de la comunidad jurídica, sino del país entero. El honor para mí, el haber sido convocado con dos grandes maestros como Francisco Iguren y Fernando Tuesta, expertos en sus respectivas especialidades, de los cuales tenemos mucho más que aprender que de discutir. Por tanto, habiendo ya escuchado sus planteamientos, en realidad ya no es fácil acercarse nuevamente al mismo tema, pero trataré de hacerlo con la mayor humildad posible. Yo quería comenzar la explicación recordando que la política es una actividad destinada a intermediar intereses y tendencias que existen en la sociedad, en los grupos sociales, que siempre tienen planteamientos, posiciones e intereses contradictorios entre sí. Entonces, la política es connatural a la democracia. La política significa la no existencia de grandes consensos, de grandes acuerdos fundamentales, sino lo contrario. Implica no la confrontación abierta, implica la necesidad de dialogar, tolerar, concertar victorias y derrotas temporales para que se garantice la convivencia pacífica entre los grupos sociales, y eso se canaliza a través de lo que nosotros hemos estudiado derecho durante décadas, a través de los partidos políticos que fueron desarrollados teóricamente, brillantemente, por el antiguo maestro Maurice de Brugger, que en su tratado de partidos políticos desarrolló unas funciones determinadas que hoy vemos, por ejemplo, con sorpresa, que la realizan otras instituciones. Otros grupos realizan lo que Duverger pensó que era el terreno natural de los partidos políticos. De esa manera, quienes canalizan la opinión pública son más los medios de comunicación y las redes sociales que la organización partidaria del siglo XIX o del siglo XX. Quienes forman a los cuadros que van a ocupar puestos en el Estado o van a ocupar puestos dirigenciales o puestos parlamentarios no son los partidos políticos, son las universidades, las ONGs, organismos como Transparencia, organismos como los think tank americanos o europeos. ¿Qué hacen los partidos políticos? Realmente, lo único que les queda en este momento es lo que se ha llamado esta noche el monopolio de presentación de candidatos al electorado. Y eso lo realizan mal y parcialmente, porque una de las reformas realizadas hace ya más de una década fue una perniciosa, que permitió que las listas para el gobierno regional y para los gobiernos provinciales municipales fueran integradas y presentadas por movimientos regionales, en una postura muchas veces demagógica o populista, para quedar bien y aparentar tener un espíritu regionalista. Con esa particularidad no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, de que era mucho más fácil postular por un movimiento regional creado exprofesamente para ese proceso electoral, que pelear la candidatura, la precandidatura al interior de un partido político nacional. Muchos dirigentes locales, regionales, de partidos políticos consolidados, se fueron de esos partidos
y colocaron su propio movimiento individual. Un ejemplo, César Álvarez de Ancash. Y como él, muchísimos otros propiciaron enormes fuentes de corrupción por el enorme vacío que existe en la Constitución para controlar, para fiscalizar políticamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos provinciales de las zonas tan alejadas y tan heterogéneas que tenemos en nuestro país. Si eso sigue aumentando en el diagnóstico que esta noche estamos haciendo, con la posible presentación de lucha interna dentro de los partidos con el voto preferencial, y luego el proceso que es internacional, de la falta de intermediación de verdaderos intereses y tendencias que existe a nivel mundial. En nuestro país, por ejemplo, ya hace varios procesos electorales se vio una pérdida de cohesión entre el electorado tradicional de los partidos políticos con el mensaje del partido y de sus principales candidatos. Hoy en día, por el impulso creciente de los medios de comunicación y las redes sociales, realmente hay mucha más representación en algunos famosos activistas de las redes que entre los partidos políticos que van a presentar candidato presidencial y candidatos al Parlamento en abril del próximo año. Lo que se dice los influencers son los que canalizan mucho mejor las tendencias, no solamente de los jóvenes, sino de los mayores. De forma tal que cualquier influencer de Instagram o de Twitter tiene mucha más efectividad y legitimidad que los dirigentes de un partido político. Y a eso le podemos seguir agregando lo ya mencionado, la falta de actualización de los padrones electorales. Los partidos políticos han ido sumando cada proceso electoral interno en nuevos afiliados en desmedro de los militantes. El dicho célebre, que se hizo célebre, un militante, un voto, que dicho sea de paso, se popularizó en la confrontación entre Armando Villanueva y Andrés Townsend Ezcurra después de las elecciones de 1980, hoy en día tampoco es relevante, porque lo único que hace es colocar a aquellas personas que tienen el poder del dinero o el poder social, que pueden inscribir por centenares a nuevos afiliados y con ello ganar más electores en desmedro de los 200 o 300 militantes reales que tienen a nivel nacional. Entonces, lo que se ha estado produciendo y lo que se ha estado debatiendo en la academia, en los foros, en seminarios, con toda la buena intención, en realidad ha sido tratar de reglamentar, tratar de normar el desastre ya producido. Entonces, la primera reflexión, ¿podemos, mediante las normas legales o mediante reglamentos, dispositivos, poder paliar el desastre, el vacío de la completa delegitimación que se ha producido entre las agrupaciones y sus electores? No es posible. Lo que tenemos que hacer es, en un ejercicio de modestia colectiva, es de tratar de ver otros ejemplos, otras experiencias, no solamente en el derecho constitucional ni en la ciencia política, sino incluso en el derecho civil. ¿Qué ha sucedido en otros momentos de ese profundo divorcio entre la realidad y el debe ser, como señaló bien Fernando Tuesta? ¿Por qué seguimos intentando, mediante normas y reglamentos, tratar de obligar a los partidos políticos a que tengan democracia interna, con la mejor de las intenciones? Pero si yo soy el dueño del partido
y los dirigentes del partido son mis empleados, viven de mis empresas. ¿Cómo va a haber, por más norma que exista, cómo va a haber democracia interna? Lo que va a haber es simplemente una parodia de elecciones primarias abiertas o primarias cerradas, de forma tal que en realidad lo que va a suceder es lo que el dueño del partido quiere que suceda. Y como ha pasado en los anteriores procesos electorales, los partidos heridos de muerte, aquellos donde sí hay rivalidad interna, aquellos donde sí hay la voluntad de aplicar la norma de democracia interna, son los grupos en donde más daño les ha producido la competencia interna y la norma de democracia interna, paradójicamente. Los partidos que quisieron ir a la confrontación democrática interna, lo que han hecho es sufrir graves divisiones y debilitándose aún más. Entonces, yo creo que la visión que debemos tener no debe ser optimista. Yo tengo una visión sumamente pesimista. Lo que está pasando va a seguir pasando por más que pongamos una nueva legislación electoral, por más que hagamos reglamentos con detalle, puntualizando la labor de la OMPE, puntualizando la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que estamos en un momento de tránsito. Los partidos políticos del siglo XX no van a regresar. Jamás van a volver a tener ya no solamente el monopolio de la presentación de candidatos, sino no van a tener jamás, nunca más, el monopolio de la formación de los militantes, de los dirigentes y de sus candidatos a la presidencia y al Congreso. Los que lo forman son las universidades, los think tanks, las ONGs y otros grupos ajenos al partido político. ¿Cómo debe ser un partido político moderno? Un partido político moderno, como bien se ha señalado por el maestro Tuesta, no puede tener comités, no se le puede obligar a tener 24, ni 20, ni 18, ni 12 comités a nivel nacional. Lo que tienen que tener no es firmas de afiliados para poder inscribirse. Lo que tienen que tener es presentar compromiso. Y el mejor compromiso que se puede tener realmente es el militante, la militancia. Por eso que emociona particularmente a aquellos que tenemos el privilegio de enseñar en la universidad a las nuevas generaciones, emociona el nivel de compromiso intelectual, político, compromiso con la función pública en varias perspectivas políticas diferentes, ideológicas diferentes, pero que los jóvenes, los que van a ser políticos del mañana, sí tienen, a diferencia de las generaciones que fueron heridas, profundamente heridas, tanto por la dictadura de Velasco como por la dictadura de Fujimori en los 90. Yo creo que lo que existe ahora es lo que sucede en el mundo, pero agravado, agudizado por esos dos momentos históricos. Son 2 décadas perdidas donde generaciones enteras se desviaron y fueron a la academia o fueron a la actividad privada, muchos otros, que podemos citar nombres, a la actividad diplomática y abandonaron la carrera política. Entonces, para ir aterrizando, lo que se tiene que impulsar es la intermediación de intereses. No hay política si yo como candidato no represento nada. Por más amigos en los medios que pueda tener, por más notas y reportajes favorables, si yo no represento nada, no puedo aspirar al voto de nadie. Y eso hay que repetirlo en todos los lugares donde podamos ver jóvenes, ver gente que nos escucha. Tenemos que aprender a votar por aquellas personas que representan, no en las propuestas, que son fruto de las ideas de los asesores en forma coyuntural, sino esencialmente en su forma de vida,
en sus valores, en su trayectoria personal y, por último, en sus discursos permanentes, en las líneas troncales de su pensamiento. Si una persona me representa, tengo que votar por ella aunque no sepa sonreír, aunque no haya hecho media training. Y lo contrario, si una persona se resiste a pronunciarse sobre el aborto, si resiste a pronunciarse sobre el libre comercio y se resiste a pronunciarse sobre el futuro de las políticas sanitarias y de salud en el país y no mantiene una posición, yo no puedo votar por él o por ella, aunque tenga el apoyo de la empresa más grande de medios o porque hables en forma espectacular. Simple y llanamente, no me representa. Y lo segundo es obviamente tratar de buscar adecentar la política. Se ha ido avanzando al tratar de socializar el hecho de que no se puede postular con una sentencia judicial en contra por un delito doloso, que es injusto en algunos casos, sí, por supuesto, pero es el costo racional y proporcional que se debe pagar para evitar que vengan los exalcaldes o los exgobernadores regionales a tratar de entrar al Congreso para allí negociar su voto y negociar su impunidad, convirtiéndose esencialmente en esclavos de aquellos que tienen el poder de impulsar el levantamiento de su fuero. Por tanto, la antipolítica. Por eso, lo que hay que impulsar es la intermediación de intereses, la generación de la actividad política como una actividad virtuosa. Hay que quebrar el círculo vicioso que nos presentan a diario la prensa y la televisión, de que la política es la mejor forma y la forma de impactar mejor a una sociedad con nuestras ideas y nuestra actividad. Si un joven quiere preservar el medio ambiente, en lugar de ir a la playa a recoger plásticos, lo que tiene que hacer es estudiar, prepararse y postular a un cargo público. Porque el impacto de su actividad, el impacto de su presencia, se va a multiplicar por muchas tardes y muchos días de ir a una actividad puntual. Agradezco el espacio y cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Álvarez. Para concluir, le cedo la palabra. Parto de la palabra incentivo, que ha sido dicha varias veces, por tanto por Francisco de Guren como Fernando Tuesta. El rol del Estado, que es al final el legislador, es el crear incentivos para que los privados, los particulares, se animen a realizar emprendimientos. Ese es el rol del Estado en una economía social de mercado. Por tanto, la política no es diferente. Si en este momento la mayoría de peruanos no se siente representado correctamente por ninguno de los partidos y en abril va a votar posiblemente por el que menos rechazo le produzca, significa no solamente una enorme crisis, sino significa una enorme oportunidad. ¿Oportunidad para quién? Oportunidad para aquellas personas que, habiendo tenido formación, nunca tuvieron la decisión de intentar escalar posiciones dentro de los partidos políticos sólidamente organizados o provistos de dueños, de empresarios dueños. Esta es la oportunidad para entrar en política. Pero como bien se dijo, el Estado tiene que dar ciertas reglas de protección. Por ejemplo, por libertad de expresión, yo no puedo dedicarme a insultar a los adversarios, a quienes no piensan como yo. Dos, los adversarios
que no son enemigos no pueden ser llevados compulsivamente mediante la denuncia penal al Ministerio Público. Tenemos que desjudicializar a la política. La política tiene que tener su propio carril y es el Ministerio Público y la Administración de Justicia los que deben tomar cartas en el asunto, pero no el adversario, porque al final terminamos cruzando denuncias que alejan mutuamente, que alejan al muchacho o al profesional que quiere llevar su experiencia al ámbito público. Lo alejan, por supuesto, lo insultan, lo denuncian penalmente, gratuitamente, y no pasa nada, porque aquí en este país, el que denuncia y luego se demuestra, después de 1 año o 2 años, que no hubo ningún hecho delictuoso, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, denunciar es gratis en nuestro país. Por tanto, con esos 2 elementos, más la posibilidad de eliminar la no reelección, por cuanto el profesional que va a dejar el estudio de abogados va a dejar su empresa en manos de otras personas, porque claro, la ley le exige que ni los hermanos, ni uno mismo tenga ninguna acción en ninguna empresa que dé servicios al Estado. Por tanto, prácticamente uno tiene que prepararse para vivir al margen del Estado y al mismo tiempo vivir pensando en el Estado, en las políticas del Estado. Es una contradicción que solamente se puede apostar por ella cuando existe la oferta de conseguir renovar la confianza de mis electores mediante un ejercicio saludable y positivo de la política. Pero si no tengo ese incentivo, mi único incentivo va a ser obtener réditos a corto plazo. El voto preferencial para obligarme a participar en los grupos donde se hace política, pero con un solo pensamiento, con un pensamiento que amalgama una doctrina, un programa. Y lo siguiente, que la ley no obligue a situaciones que ya no son parte de la realidad. Obviamente tampoco me va a obligar a tener determinado número de militantes en las redes sociales, sino simplemente lo que ya se ha diseñado, que es el 5% más 5 congresistas, es un desincentivo para actuar en forma individual y no actuar agrupando y concertando posiciones entre grupos de pensamiento similar y que tienen que cohesionarse para pasar la valla. El Estado pone las reglas, pone los incentivos y son los particulares los que deben aprovechar el espacio abierto que ahora se encuentra en la política. Si nosotros quisiéramos reglamentar la instalación de restaurantes, estoy seguro que no se hubiera producido el boom gastronómico. Dejemos cierta libertad para la constitución de nuevos partidos políticos. Bajemos la valla de las firmas, que en un primer momento no exista mayor impedimento para ingresar al mercado electoral, al mercado político. Que la oferta pueda ser diseñada con cierta libertad de criterios, porque tenemos la valla y tenemos una ley marco que a mí me imposibilita recibir dinero mal habido porque va a estar el Estado fiscalizando, cosa que no ha hecho antes. Y por último, como en todo mercado, el político, el electoral, el deportivo también necesita de pluralismo y competitividad. Como hincha de la U, deseo lo mejor para los aliancistas el sábado, porque sin alianza no hay clásico y sin clásico no sobrevive el fútbol peruano. Muchas gracias.